conducto y colegio no obliga, pero recomienda que los que podáis pongáis mascarilla, pero eso es una recomendación que hemos dicho que os traslade, que la tenéis en cuenta. Y sobre todo, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, al colegio, como siempre, cada vez más por su profesionalidad, al Colegio de Periodistas de Cataluña, a Joan y a Manuel, diputados por la Parlamentaria de Colegio, por su presencia, a Ángeles y Miguel Ángel, regidores en Gavà y Lleida, por su presencia, y a todos vosotros, por, no sé si me dejo algún regidor o algo, decídmelo, yo creo que no me dejo a nadie, pero bueno. Pues muchas gracias por estar aquí. La presentación del nacionalismo es el mal, el último libro de Pau Guix. Primero de todo es una disculpa. Una disculpa porque, por culpa de, y además voy a decir la empresa porque se me MRV, por culpa de MRV no ha llegado el libro. De hecho, si ahora veis que realmente voy corriendo, es porque ha llegado a última hora, pero que el libro de Pau Guix no lo tenemos aquí, pero si alguien lo quiere, o una de dos, o lo puede comprar para Amazon de unos días, o lo puede comprar en San Jordi, o si queréis lo queréis dedicado, que es para lo que la gente viene generalmente en las presentaciones, lo podéis comprar ahora, os tomamos nota de la dirección y a quién quiere que se lo dedique, y Pau y yo mañana pasado haremos una sesión exhaustiva y os diremos a todos a correos. O sea que quien quiera su libro dedicado no va a haber ningún tipo de problema, pero pediros disculpas primero a Pau, porque no tiene la culpa de todo este lío. Por mucho que sé que me sea culpable, la responsabilidad es mía y solo mía. Y a vosotros, porque si a lo mejor pensáis llevaros ya el libro para disfrutarlo esta misma noche, pues tendréis que esperar un par de días, pero lo bueno es hacer esperar y seguro que disfrutáis del nacionalismo salvaje tanto como lo he disfrutado yo y la gente que lo ha podido leer como los aquí presentes. Bueno, es que los aquí presentes han sido atracados tantas veces, Ignacio, Joan, Miquel, habéis sido tantas veces atracados que ya no sé si daros las gracias, ponemos a vuestra disposición, decir lo que decía José López Vázquez, de que soy vuestro esclavo, un siervo, todos los de adjetivos que a mí no se me ocurren, pero pues la verdad es que os lo merecéis todos, siempre estáis aquí para echar una mano, siempre nos ayudáis, siempre estáis dispuestos a apuntaros a cualquier acto de resistencia y veis que eso se agradece. No voy a más, o sea, yo todos digamos, ya soy grandes descubrimientos, pero es que Nacho el otro día Federico, realmente ha nacido una tertulia a nivel nacional, que ya Miquel y Joan lo eran, y ahora tenemos más, tenemos 3 tertulias nacionales aquí, que lo sepáis, de gran nivel, y eso en un libro como, para presentar un libro llamado El nacionalismo es el mal, lo engrandece, porque digamos, da aún más empaque a una obra que sin duda yo creo que va... No voy a decirlo marcar un antes y un después, porque yo creo que el hijo de la africana ya rompió el molde, era muy difícil superarlo, pero digamos que lo mantiene ese gran nivel de, digamos, de decir lo que es el nacionalismo, de poner sus vergüenzas y sobre todo de combatir, porque igual que el hijo de la africana era un libro de combate, el nacionalismo es otro libro de combate, no es un libro que se hace para jijijaja, para pasarlo bien, a ver qué dice este, o a ver si es mi nombre, no, es un libro digamos de doctrina, de cuando lo lees, te alimentas para salir a la calle con el alfanje moral de decir voy a plantar cara a todos estos que intentan acabar con nuestros derechos civiles, que intentan convertirnos en ciudadanos de segunda, a todos aquellos que pretenden que seamos extranjeros en nuestra tierra, como parafrasando el maravilloso libro de Antonio, Extranjeros en su país, pues hay gente que pretende que todos nosotros seamos extranjeros en Cataluña. O sea, que Cataluña, que es España, que seamos otra cosa, que nos quieren robar nuestra tierra, que nos la quieren robar, quieren romper nuestra nación, España, y quieren robarnos Cataluña. Y por eso libros como el de Pau, que con valentía, con arrojo y sobre todo un mensaje muy claro, porque una cosa que tiene Pau es que, claro, lo eres. Porque el nacionalismo es el mal es una expresión que no ha nacido tomando unas cañas ese señor y yo, con Ignacia, o con Nacha, conmigo. No, este señor lo dijo en la televisión española. En televisión española le dijo a un señor, un periodista, bueno, o presunto periodista, más o menos equidistante, de estos simpáticos que intentan llevarse bien con todo el mundo, le soltó el nacionalismo es el mal, y la cara que puso ese señor y todos los que estaban alrededor suyo, muchos con el lazo amarillo, pues tenéis que haberla visto. Pues esa valentía que tuvo para decirlo en un plato de televisión ante toda Cataluña, y ante un repertorio, ante un auditorio con la mitad de la gente con el lazo amarillo, por supuesto la tiene para escribirlo en un libro y defenderlo hasta el final. Si Hijo de la Africana era un libro valiente, en el cual denunciaba la xenofobia de los que llaman africanos, como ya conocéis la historia, Pau, la africana, es la señora madre de Pau, Mercedes, y es el hijo de la africana simplemente porque su marido era de Vic y ella era de Cartagena, y todos hemos vivido historias de africanas, todos hemos vivido historias africanas. Yo mismo, mi madre es andaluza,
Y esto de que una vecina muy querida le diga de que sois las ratas que habéis venido a robar nuestra comida, cosas de este tipo lo hemos escuchado todos aquellos de boca de teóricos catalanes vecinos que nos querían mucho y nos apreciaban mucho, pero qué lástima que fuéramos de más allá del Ebro, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene Pau, que es una persona que lucha, siendo una persona que culturalmente, porque Pau viene, digamos, de la cultura, tiene una cultura, digamos, ¿cómo la podemos denominar? No, autóctono no me gusta porque yo soy autóctono como uno de ellos. No, pues a ver, como la cultura que tenemos en Cataluña, una cultura bilingüe, una cultura... No, digo la de ellos, la que ellos consideran la de ellos, y la que ellos consideran solo suya. La cultura catalana en català. ¿Qué es eso? Eso es lo que consideran ellos. Pues que siendo Pau una persona que por su formación y por su, no por su talento, pero digamos por su capacidad de escribir, porque escribe catalán muy bien, pues el catalán escribe casi mejor, o sea, es una persona, digamos, que culturalmente podría ser uno de ellos, y él ha dicho que no, que él no es uno de ellos, que hay que hablar, que él está por la tolerancia, por la democracia, que él está por defender lo que es la mayoría de la sociedad catalana, y lo hace sabiendo que si pudiera tener una vida cómoda, estar en una buena bomba, tener una subvención, ser un director general, cobrar 10.000 al mes y salir de cada día, lo podría haber tenido. Pero ha elegido un camino difícil y él ha pagado un alto precio, de hecho ya lo explica él, pero ahora está viviendo en Madrid precisamente porque tiene que pagar un alto precio. No solamente, bueno, ya podemos hablar de los otros y los nuestros, de los nuestros hablaremos otro día porque no es el momento, de lo que hacen los nuestros a veces, pero que él realmente, pudiendo haber cogido la autopista, no ha cogido la autopista, ha cogido el camino durísimo, el camino de picar piedra. Porque en Cataluña defender los derechos de la gente, de la mayoría de la gente, defender que Cataluña es una comunidad bilingüe y plural, tiene un precio. Tiene un precio que se paga muy duro, de una manera muy dura. Y Pau es el máximo ejemplo, porque insisto, él podría tener una vida comodísima, estar en su casa de la Cerdaña, hacer paellas amb la Rahola, darse ahí copets con aragonés, y está aquí. Está aquí porque ha decidido, desde hace décadas, ha considerado que el nacionalismo es excluyente, que el nacionalismo es el mal, y es el mal, y por lo tanto, yo no voy a enredar mucho más, porque lo que hace es aplaudir a este hombre, porque realmente, por su valentía, por su testimonio, por este magnífico libro, que, insisto, por culpa mía, no tenéis hoy aquí, pero que tendréis en breve, y sobre todo, arropadle porque se lo merece. Pero no paso para Pau. No va a haber ningún orden ni concierto, o sea que yo empecé ya por Nacha porque la tengo al lado, y luego Joan porque está al otro lado, Miquel porque también está al otro lado, y luego el Pau que es el que tiene que cerrar, que para eso es el que manda. Pues muchas gracias a todos vosotros. Hola, buenas tardes. Yo creo que los libros no han llegado porque los ha interceptado Puigdemont en una más. Bueno, y también, tengo el Pegasus en el móvil, ¿no? Encantada de que me hayáis invitado a participar en esta presentación. Pau tiene mucho mérito porque además llamándose Pau Guix lo tenía muy fácil para pasar como por uno de ellos y ha decidido tomar, como dice Sergio, el camino más difícil. Esto de que el nacionalismo es un mal lo compartimos todos y como dice Alejo Vidal Cuadras en el prólogo, denota una loable ausencia de voluntad de contemporización. A mí, que se me ha educado en el asco al tibio, te agradezco mucho esta toma de postura tan decidida y que es un poco la toma de postura de todos los que estamos aquí. El libro es un compendio de columnas con 4 prólogos, que yo los llamaría 4 textos porque nadie lee los prólogos y los prólogos, estos prólogos merecen ser leídos, que arropan las columnas de una manera magistral, porque lo comprenden todo. Es Alejo Vidal Cuadras, Nicolás Redondo, un amigo tuyo, José María Nieto, sí, y Insúa. Y todas tienen, hay una parte de cariño, de teoría política, o sea, arropan muy bien un cuerpo de columnas que una vez leído es escalofriante porque es todo lo que hemos pasado en todos estos años, ¿no? Es lo que nosotros hemos vivido, pero como nos gustaría haberlo sabido escribir y no sabemos. Muy bien escrito, con mucho pulso, se pueden leer perfectamente en voz alta, es un libro de lectura rapidísima porque la propia prosa te va llevando y sobre todo se ve que está escribiendo desde la verdad, no desde su verdad, que no existe la verdad de nadie, existe la verdad la tiene él.
es valiente, tiene rabia, defiende el bien en contraposición al mal y como dice Sergio, ha pagado un precio muy alto. Son muy enternecedoras porque hay columnas dedicadas a sus amigos de la brigada de limpieza, porque él sí escribe, pero sobre todo agradece a los que hacen cosas concretas, como arrancar los lazos amarillos que son un símbolo de toda esta suciedad psicológica y todo este racismo de baja intensidad con lo que nos quieren hacer convivir permanentemente. Protesta contra las mezquindades de los nuestros, que son grandes, agradece, grita, se queja. Somos nosotros, somos todos nosotros, muy bien presentadas por Sergio cada una de estas columnas, y todas ellas en conjunto son un solo cuerpo que creo que merece la pena comprar para tenerlo, porque nos trae muchos recuerdos. A mí me los ha traído. Recuerdos que ya había decidido inconscientemente olvidar porque fueron años muy, muy difíciles, ¿no? Y también Nicolás Redondo dice una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es un libro que va en contra de la tribu, el sentimentalismo y el pasado. Si es contrario a la tribu, es muy afectivo sin ser sentimentaloide y habla del futuro, de que todos somos iguales, ¿no? De que todas las personas somos ciudadanos y nacemos y somos iguales, nos apellidemos o hablemos en el idioma que hablemos. Entonces yo, porque como somos muchos aquí, quería terminar mi presentación. Ya acabas. Bueno, es que no me da cosa porque si... No, pero hombre, vamos. Bueno, pues yo sigo. A ti. Pues eso, que son columnas que se leen muy bien. O sea, es un libro que merece la pena tener. Y además todas seguidas es como una película a marcha rápida sobre lo que hemos vivido. De terror. De terror, efectivamente, de terror. Hay columnas, tu columna de agradecimiento a tu amigo Gaby me ha gustado muchísimo, de las brigadas de limpieza. Pero también acaba pues, con una última columna sobre Ucrania y recordando lo que nadie quiere recordar de las amistades de Putin que tenemos por aquí, ¿no? Y bueno, yo quería leer esto, aunque luego siga. Tú, léele. Porque esto no lo he escrito yo, esto lo ha escrito Pau. Y a mí me parece fundamental. Dice, la metáfora de la vida de Frank Jägerstätter, un hombre que vivió conforme a sus principios y creencias, un héroe anónimo que jamás quiso serlo, un valiente que se negó a librarse al mal nacionalista, sacrificando una vida oculta, sencilla y familiar, debe representar algo importante para todos nosotros. Su prácticamente único amigo, previamente a su detención, le espeta: Franz, no tenemos voz ni voto. ¿Qué podemos hacer nosotros que somos insignificantes? La verdad es que mucho más de lo que pensamos. Si la verdadera sociedad civil de Cataluña se une, si los llamados partidos constitucionalistas cejan en su apego al escaño y trabajan sobre una acción política valiente y liberadora, si el conjunto de los españoles sienten como suyo, que lo es, el problema nacionalista tan grave que tenemos en Cataluña, si no tenemos miedo a los sacrificios, si todos aquellos que nos hemos visto obligados a vivir una vida oculta no renunciamos a nuestros principios y todos juntos nos ponemos en pie para defender nuestros derechos civiles y nuestras libertades fundamentales que el nacionalismo nos quiere arrebatar, ellos perderán, que no les quepa duda. Y aunque nadie visite nuestras tumbas y nuestros actos no consten en la historia, nuestros hijos, al igual que las hijas de Franz, gracias a nuestro sacrificio y a nuestra vida oculta, vivirán en un mundo mejor, en un país que habrá enterrado para siempre en la tumba más profunda que se puede cavar el nacionalismo y todos sus horrores. Bueno, pues este señor Franz Jägerstätter se negó a jurar a Hitler lealtad. No vamos a hacer comparaciones porque tampoco es el caso, ¿no? Pero a bajo nivel sí que es algo así lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? A todos nos resultaría muy fácil optar por secundar al nacionalismo y seguramente nos iría mejor en todos los aspectos, incluido el profesional, pero nos miraríamos de una manera más difícil al espejo por las mañanas. La vida oculta de Pau merece no serlo tanto, y porque nos ayuda a todos. Entonces, el hecho de que todas estas columnas, que las columnas se las lleva el viento, aunque ahora mismo estén recogidas siempre en internet, que las podamos tener en un volumen, les da visibilidad y sobre todo nos ayuda en los momentos en que nos podamos cejar a que una persona de un sector muy difícil, si todos los sectores son difíciles, el de la llamada cultura
artística, pues especialmente. Yo no sé si habría sabido expresarme como lo has hecho tú si fuera directora teatral como lo eres tú, ¿no? Eso supone privarte absolutamente de posibilidades de trabajo en Cataluña, ¿no? Y sabiéndolo, lo has hecho. A mí hay una anécdota que cuentas en una de las columnas, que no sé si te la pisó, pero... No te preocupes. Que, bueno, esto seguro que no lo sabéis porque tampoco sabéis de teatro como yo, que una vez las obras se estrenan, para que no se vayan descomponiendo a medida que se representan, el director de la obra, después de ver la representación, toma una serie de notas que luego pasa a los actores para que ya la puesta en escena ya no es exactamente como se había pensado, pues vuelvan otra vez al carril correcto, ¿no? Bueno, pues a Pau, uno de sus actores, le mandó un audio profundamente hiriente y humillante, diciéndole que, bueno, que tenía que entender que no le hablara en público, porque él después de una representación fue a llevar las notas y fue a saludar a los actores al camerino, y este actor le estaba saludando y se giró y no le habló. El 5 de octubre. El 5 de octubre del año 17. Y le mandó un audio diciendo que, bueno, que tenía que entender que no le hablara, ni que le saludara y que le negara públicamente, aunque eso sí, reconocía su valía como director de escena, y que por supuesto que le pasara las notas por escrito, que él las aceptaría, porque, y que o sea, esto, el pensar, la amoralidad, ya no inmoralidad, la amoralidad, porque no tienen ni siquiera conciencia de lo que es la moral, la amoralidad de estos tipos, que se creen que pueden decir eso a otra persona, herirla de esta manera, en lo que más le define, que es su profesionalidad, y cuando una profesión que es un arte al mismo tiempo y es una vocación, y cree que tú lo tienes que aceptar como una cosa normal, esto de hablarte desde arriba, como si tú no tuvieras sentimientos, como si fueras una subpersona, o una bestia con forma humana, como bien nos definió aquel presidente que tuvimos, de cuyo nombre no me quiero acordar, pues me parece definitorio de todo lo que está pasando. Bueno, pues anécdotas como esta, reflexiones, y ver una persona valiente y ver un libro dedicado al bien, ¿no? Si el nacionalismo es el mal, este libro es el bien, claramente, y es en lo que todos querríamos haber sabido escribir, y te doy las gracias por haberlo escrito tú. Muchas gracias, Ignacia. Solo decir una cosita. Este señor que ha comentado Ignacia es íntimo amigo de un señor que le gusta disfrazarse, hacer ver que le dispara al rey y esas cosas. Es amigo de Tony Alba, solo para que os situéis. Joder. Joan, todo tuyo. Pues buenas tardes a todos i senyor portaveu del grup parlamentari de Vox al Parlament, y empiezo por ahí porque como que había hecho un pequeño guión, pero me lo podría cargar todo solo escuchándolos a los que habéis intervenido hasta ahora. Y yo creo que empiezo citando a Juan Garriga y a su compañero diputado, a los concejales y exdiputados residentes, pero lo centraré en la personalidad institucional con más rango que hay en esta sala, porque como que se ha hablado de la negación de las personas, hayáis votado a Vox o no en las últimas elecciones al Parlamento. Yo personalmente, Juan lo sabe, no voté a Vox y no le voté en las últimas elecciones al Parlamento, como que existe una cierta negación de su existencia, y como que creo, en este caso lo digo por mí personalmente, en muchos casos, aunque yo no haya votado a Vox, me siento representado cuando intervienen en el Parlamento de Cataluña. Creo que está bien que empecemos por no negarles en escena. Y por lo tanto, utilizando lo que decía Ignacia, empiezo por ahí. Señor portavoz del grup parlamentari de Vox al Parlament de Catalunya, senyor diputat, senyors regidors, senyors exdiputats, queridos amigos todos, gracias Sergio, que Sergio y sus ediciones Gildi son los cronistas de esta historia de terror de todos estos años, y ahora que está tan de moda esta cosa desastrosa de la memoria histórica, la verdadera memoria histórica de qué ha pasado en estos años en Cataluña, yo creo que se la podremos agradecer a Sergio y Ediciones Gildi. Gracias a Pau por invitarme a participar en la presentación de este libro magnífico.
ja que també està tan de moda parlar d'exiliats i de presos polítics, el verdadero exiliado aquí no es, ya que habéis citado a Puigdemont, que mal gusto que tenéis, el verdadero exiliado no es Puigdemont, que es un jeta, al que todos le pagamos su estancia en Waterloo. El exiliado es Pau Guix, per tant, exiliat Pau, benvingut a casa. Gracias. Y vamos, y estoy honradísimo de poder hacer de telonero de Ignacia y de Miquel. Voy a decir también una cosa de Miquel. Uno de los artículos de Pau se llama El discreto encanto del nacionalismo, que os recomiendo mucho que leáis en su libro. Y aquí el amigo Miquel tiene un papel importantísimo, porque él ha hablado de tertulianos nacionales, pero es cierto, a mí solo me quieren en los medios de aquí, de Cataluña, donde me utilizan como la bestia con forma humana, como el friki, que es catalán pero no es separatista, y fan allò de publiçó, filmeu y me dejan salir, pero aquí el que de verdad sale en medios nacionales es Miquel. Y su papel, cogiendo el artículo del discreto encanto del nacionalismo, es, aparte del señor portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento, quizás el más importante de esta sala, con permiso de Juan, del diputado, de los concejales y de todos ustedes. Porque el discreto encanto del nacionalismo esconde la fascinación que muchísima gente en Madrid tiene por los independentistas. Tiene por Laura Borràs, tiene por Aragonés, tiene, permítanme la expresión grosera, como si yo fuera Gerard Piqué, Gary para los amigos, la fascinación que tiene para cierta gente en Madrid chuparle el culo a los independentistas, ¿vale? Y lo molestos que somos nosotros por recordarles cuán miserables son cuando les ponen la alfombra y les pagan la cena, y nosotros en realidad somos los que estamos poniendo el dinero de su tarjeta de crédito, ¿vale? Y ese papel de recordar eso, como que él tiene un altavoz nacional que los demás no tenemos, es fundamental, y por eso quería empezar, y prometo no enrollarme mucho, por el discreto encanto del nacionalismo y la importancia que tiene que recordemos a toda esa gente que, al igual que a él le decían, pero mándame las notas, como citaba Ignacia, cuando los ves por la calle en Madrid, nos habrá pasado a todos, yo creo a todos, dicen, qué bien lo hacéis, pero van de camino a un restaurante o un hotel de lujo a cenar con un separatista para hacer business, exactamente igual como hacen Rubiales y Piqué, ¿vale? Para que nos podamos entender todos. Pues eso que hemos oído en unos audios sucede cada día y es el discreto encanto del nacionalismo. Exactamente eso. Y de eso es de lo que estamos hablando. Yo, cogiendo el libro, quería solo hacer 3 comentarios. Primero, la dedicatoria es muy acertada, porque las brigadas y las asociaciones a las que él dedica el libro no solo quitan basura amarilla y etcétera, sino que en el fondo nos recuerdan que todos somos víctimas de lo que describe el libro, todos somos víctimas, y no solo son 7,5 millones de víctimas, son 47 millones de españoles víctimas de lo que ha pasado aquí y de lo que sigue pasando a día de hoy aquí en todos estos años. Cuando muchas veces incluso nosotros mismos hablamos de la caiguda económica de Cataluña, la pérdida del liderazgo del PIB, la fuga de empresas, no nos damos cuenta de que inconscientemente les compramos una parte del relato mental. La economía catalana es la economía española. La caída de nuestro PIB es la caída del PIB español. El hecho de que nuestras empresas dejen de ser productivas en una economía interconectada, lo que hace es hundir la economía del conjunto de España. El independentismo, cuando se dice, porque ahora está muy de moda, lo dice Sánchez, etcétera, dice, han fracasado, mentira. Mentira. Todo lo que aquí dejamos de hacer, a nosotros evidentemente nos convierte en una comunidad autónoma irrelevante. De hecho, no se engañen, la única razón por la cual los independentistas no tienen el Pegasus es porque no se lo han vendido, si no, todos ustedes también estarían espiados. O sea, no tengan ningún género de dudas, ninguno. Y no olviden que en este momento hay en el juzgado número 6 de instrucción en Barcelona abierta una investigación sobre las brigadas de información que montaron los CDRs, y no olviden que hay un informe de la Guardia Civil sobre la instrucción para recoger información para intentar asesinar a 7 de nosotros, ¿vale? Con lo cual, todo eso está en este momento en marcha, con lo cual, si no tienen el Pegasus, es porque los judíos no se lo vendieron. Si no, tendrían el Pegasus y todos ustedes estarían exactamente espiados y sabrían todo lo que están haciendo. Pero sigo. Las víctimas somos todos nosotros, y son el conjunto de los españoles.
Y quienes han hecho cosas realmente heroicas, además de Pau Guix, efectivamente son las brigadas y son la gente de las asociaciones, porque yo lo repito constantemente. El golpe, la declaración de la independencia famosa de los 8 segundos, el meme de la señora que llegís, ¿vale? Eso no le impidió a que se habla de Pegasus, ni el CNI, ni la Guardia Civil, viva la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, viva la Policía Nacional, ni el rey, viva el rey. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Impidió que la declaración fuera definitiva fueron las brigadas y las asociaciones y la gente que montó la manifestación del 8 de octubre, que se montó contra el criterio del gobierno de Rajoy, contra el criterio de la clase política, contra el criterio de las élites, que son los señores que se van a cenar con los independentistas y los que nosotros dicen no ser. Y sin nosotros, los que estamos aquí, sin Pau Guix, autor de este libro, hoy Cataluña sería independiente porque no habría habido 8 de octubre. No tengan de eso ninguna duda. Siéntanse todos ustedes, todos súper importantes. Aunque no se lo recuerden, se miran al espejo y se dicen qué guay que soy. Cada noche un ratito, créanme. Pero acabo. El prólogo, con Alejo, por cierto, ya que habéis hablado de la tribu, ese es un tema muy recurrente de Alejo. Tiene un gran libro que también es una recogida de artículos que se llama Amarás a tu tribu, que por cierto tiene una foto la porchada de Granollers, que no sé exactamente por qué le hice esa foto para la portada del libro, pero es así. Pero se lo recomiendo mucho, no sé si estará descatalogado, pero es también un libro de artículos de Vidal Quadras y tal. Pero fíjense, Alejo vive en Madrid, Nicolás Redondo vive en Madrid, Nieto vive en Madrid, Insúa creo que también vive en Madrid. Nieto en Valladolid. En Valladolid. Forman parte como Pau Guix de los verdaderos exiliados. Y creo que seguramente es casualidad, pero es una casualidad muy reveladora que el autor y todos los autores de los prólogos, todos ellos sean exiliados. Porque no solo hemos perdido PIB, lo que hemos perdido es calidad humana, hemos perdido fuerza intelectual, hemos perdido fuerza como sociedad. Y no se equivoquen, ellos ganan porque ese es precisamente su objetivo. Los etarras, cada vez que un señor del País Vasco se compraba un apartamento en Marbella, hasta el punto de que Marbella se convirtió en la tercera ciudad del País Vasco después de Bilbao y de San Sebastián, el número de vascos empadronados, lo celebraban, porque era un enemigo que huía. Esa lógica de los terroristas vascos y de la ETA es exactamente la misma que aplican los independentistas para que Pau, Alejo y quien sea se largue de aquí. Es exactamente la misma lógica, con lo cual cuando les dicen han perdido, esto se ha acabado, es falso. Pero fíjense, y con eso termino, dos últimas cosas, por no enrollarme más, porque Miquel y Pau contarán cosas mucho mejores que yo y no puedo superar a Ignacia. Solo les diré, fíjense, palabras que salen viendo los títulos de los artículos y el libro, vinculados a nacionalismo. Mal, odio, peste, oprimidos, guerra. Pues queda todo dicho. El nacionalismo es mal, el nacionalismo es odio, el nacionalismo es peste, el nacionalismo es oprimidos, el nacionalismo es guerra. Solo con los títulos de los artículos. ¿Qué es el nacionalismo y cuáles son sus consecuencias? Quedan perfectamente definidos. Y una última cosa. Realmente, todos los que estamos aquí, empezando por Pau, mire, se lo voy a decir claro, somos unos tipos estupendísimos. Se lo digo de verdad. Sin un duro, con un sentido del humor, yo creo que a prueba de bomba, ¿vale? Nos hemos inventado cosas como Tabarnia y Dolça Catalunya. Y ellos, ya que hablamos de cultura, y Pau es un tipo que viene del mundo de la cultura, y ellos, esta es mi reflexión final, lo prometo, con toda la millonada que tienen, solo hacen cosas realmente aburridas que no siguen ni ellos. Es realmente revelador cómo durante el franquismo y los primeros años de la transición habían grandes autores, Pla, Espriu, grandes cantantes, Serrat, María del Mar Bonet, que hicieron, yo creo que obras maestras de la literatura y de la música en catalán, y a día de hoy todo eso es un olvido público, y a día de hoy regados con una pasta ingente que ponemos nosotros y también la gente del Burgo de Osma, porque todo esto se paga a través del Fondo de Liquidez Autonómica, 70.000 millones, más del doble que la siguiente comunidad receptora de ese dinero, con una cantidad de pasta ingente,
solo son capaces de hacer realmente producciones de índole miserable, tanto desde un punto de vista literario como desde un punto de vista musical. Creo que da para una reflexión de que nosotros hoy somos lo mejor de la sociedad catalana, porque siendo víctimas de la opresión, del mal, de la guerra, de la peste y del odio, citando a Pau Guix, sin un duro, ya que habéis hablado también, y lo ha prometido Sergio, le tomo la palabra de que un día hablaremos de los nuestros, cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿no? Teniendo los nuestros en contra, que lo que les mola es ir a cenar con los separatistas, como les he dicho, y hacer business con ellos, no olviden nunca Rubiales y Aguirre, ¿vale? Inventamos cosas que son realmente increíbles, como Tabarnia y como Dolsa. Ellos con toda su pasta nunca lo conseguirán. Y ellos, con toda su pasta, nunca tendrán autores de la calidad del autor de este libro, que es Pau Guix, ni ellos tendrán nunca para presentar sus libros subvencionados, no con alguien que arriesgue su dinero, como nuestro editor, Sergio Fidalgo, nunca tendrán un público como ustedes. Muchas gracias. Miquel, te lo has puesto Ignacia y no te lo has puesto difícil, todo tuyo. Queridos compatriotas, yo creo que esto engloba cargos, engloba distinciones y engloba todo lo que somos españoles. Queridos compatriotas, es muy difícil hablar de este libro, muy difícil. Cuando Pau me lo pasó, yo tuve eso que decimos un sotrac en catalán. Me pasa un poco como a Pla, dice, con paja y tiempo... Un sotrac de la avena. Sí. Dice, con paja y tiempo maduró una fruta que ahora no me acuerdo cómo se llama en catalán, decía Pla. Bueno, pues a mí me pasa esto, el sotrac no sé muy bien cómo traducirlo, pero, coño, es que es muy fuerte lo que explica ahí. Porque una cosa es que tú puedes hacer una reflexión más o menos intelectual, histórica, política, incluso moral, sobre lo que ha pasado en Cataluña y lo que han permitido las élites que pasen en Cataluña durante este tiempo. Y otra cosa es que esto te lo esté contando una persona que participa de la diáspora. Yo hacía un paralelismo con Irene Nemirovsky en los libros que escribió sobre la diáspora. Era una judía que vivía en París, explicó la caída de Francia, la huida, esa desbandada general que hubo, y finalmente murió asesinada por los nazis, ¿no? Yo me ponía en ese estado mental de decir, cuando tú tienes que dejar tu tierra, porque te hacen la vida imposible, porque te niegan el talento, te niegan el pan, te niegan la sal, te convierten en lo que decía muy bien Ignacia, en un intermenschen, en un subhombre. Es decir, cuando te quitan la posibilidad de ser como ellos, dicen, no, esta persona no es como nosotros, es otra cosa. Y en tanto en cuanto qué cosa, podemos hacer con él lo que nos dé la gana. Y ese es el principio del mal y el principio del nacionalismo. Cuando todo esto te lo está contando una persona que está afectada por eso en primer grado, a mí se me eriza la piel. Porque le pasó a Pau, y le pasó a Albert Boadella, y le pasó a Félix de Azúa, y le ha pasado a mucha gente, le pasó a mi hermano Juan Carlos Girauta, y mañana nos puede pasar a nosotros. Ahora imagínense ustedes que Pedro Sánchez, recogiendo ese sentir popular, y pongan tantas comillas como quieran poner ustedes, decide un buen día que Vox es un partido anticonstitucional. Bildu no. Bildu es una asamblea de beatíficos seres que están en este mundo para repartir caramelos a los niños. Pero Vox, que es un partido constitucional que defiende la ley, que defiende la corona, que defiende la democracia, bueno, son muy malos. Ahora imagínense que decide ilegalizarlo. ¿Ustedes se imaginan cuál sería el papel de nuestros compatriotas de Vox? Singularmente en Cataluña y en las Vascongadas, porque no me da la gana de decir País Vasco, ya está bien, son las provincias vascongadas. Sería terrible, ¿no? Pues no es tan difícil que pase. Cuando mi admirado Joan hablaba de esto, de la gente que se ha ido de ese lugar porque no podían vivir ahí, porque es que se jugaban la vida. No era una cuestión de poder desempeñar un trabajo o no, es que te jugabas la vida. Y ahí estaba don Santiago Abascal y su familia. Y esto hay que decirlo, porque muchas veces cometemos el error, y de esto hablaremos ese día que hablemos de los nuestros, de distinguir, este es más de derechas, este es más de
izquierdas, este es más de centro, este hace transbordo en 3 paradas. No, mire usted, aquí solamente hay 2 clases de personas, las buenas y las malas. Las que tienen empatía con sus semejantes y sienten el dolor de los demás como propio, y las que no tan solo lo ignoran, sino que lo celebran. ¿Saben ustedes por qué don Juan Carlos Girauta y un servidor dejamos el PSC? Yo lo explico en un libro que tengo por ahí. El día que oímos como en la última planta de la sede del PSC en la calle Nicaragua, donde estaba la primera secretaría, es decir, donde estaban los dirigentes, se celebraba el asesinato de un guardia civil a manos de la banda terrorista. No fue la única vez. Cuando tú asistes a tamaña felonía y te das cuenta de que en este país es verdad que hay empresarios que, bueno, mean agua de limón, con perdón, por irse a comer con este consejerito provincial. Es que esto es una simpática y pequeñísima parte de España y ya ni les cuento de Europa. Había un imbécil que decía una vez que el Paseo de Gracia, fet y fet, era como los Camps Elisis de París. Le dije, no, hay que dejar las drogas, definitivamente. Esa manía siempre de decir, no, es que nosotros tal... Bueno, pues esta gente ha triunfado porque ahí estaba una izquierda que no era tal. Y ha triunfado porque había una burguesía que, en contra de la tradición de la burguesía catalana, que había sido emprendedora, que había sido punta de lanza, que había sido motor, a pesar de que también tenía lo suyo, porque desde el siglo XIX que andan pordioseando para que les den todas las facilidades del mundo, porque como se acabó la esclavitud, claro, de alguna manera producir tejido aquí tenía que ser más barato que en Écija. Los pobres de Écija decían, hombre, pero todo esto es España. Pues no, España no era igual para todos. Pero es igual, la burguesía catalana de principios de siglo, como mínimo la sangre se les movía a ritmo wagneriano. Y ahora se les mueve a ritmo de Albert Pla, que si no lo han escuchado no lo hagan. Porque les entrará una depresión similar a la de ver un telediario. Con lo cual les estoy advirtiendo como amigo que soy de ustedes. Y todas estas cosas nos llevan a lo que nos plantea Pau en su libro, que es que el nacionalismo es el mal, pero el mal absoluto. Nietzsche, cuando decía que mirabas al abismo y el abismo te devuelve la mirada, en el fondo estaba hablando de lo que hizo Jordi Pujol durante cerca de 3 décadas con el concurso y ayuda de los 2 principales partidos españoles, el PSOE y el PP. Porque pasa esto que explicaba muy bien Joan. Los catalanes somos todos nacionalistas. ¿No lo sabían ustedes esto? Sí, durante muchos años en el Congreso de los Diputados, la sede de la Soberanía Nacional Española, había una cosa que se llamaba minoría catalana. O sea, no había catalán en ningún otro partido, sino solo en aquel. Yo a veces decía, pero ve, en el PSC habrá catalanes y en el Partido Popular. No, 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 minoría catalana. Y eso se compró. Porque también era más fácil sobornar al cacique de turno, en ese caso Pujol, que ayudar a que la Constitución, y antes que nada lo que preserva es la igualdad entre todos los españoles, igualdad de derechos e igualdad de deberes, se cumpliera. Todo esto con el tiempo se fue oxidando. Y Pau lo desgrana en todos sus artículos y puedes ver cómo la bestia se va pudriendo poco a poco, se carcome desde dentro. Y lo hace además de una manera que a mí me revolvía, me regiraba el fecha, porque pensaba, ¿cómo es posible que vivamos en un país que paga lo que le paga a Pilar Rahola del erario público por vomitar consignas, o a Ampar Moliner, o a Toni Albà, o a toda esta caterva de ignaros mentales y de malas personas, y se pueda permitir el lujo de centrifugar a gente como Pau? ¿Cómo es posible esto? ¿En qué cabeza cabe? ¿Hay algún parangón? Sí, el Tercer Reich. Y hace mucho tiempo cuando salen medios nacionales, bueno, salgo a veces, porque últimamente está todo muy así. Yo dije en La Sexta Noche, que es un magnífico programa para revolver los jugos gástricos de las cenas de sábado, que suelen ser siempre más copiosas, estaban unos ignaros allí diciendo, os carrers seran sempre nostres. Yo dije, un momento, esto mismo son 2 estrofas
del Horst Wessel-Lied, la canción del Partido Nacional Socialista Alemán, que dice Die Straße frei, die Herrschaft macht Schei. Las calles libres, las SA avanzan. Hostia, la que se montó. Que como decía eso, que como podía comparar, digo, es muy fácil. Son ideologías supremacistas. Ellos son muy buenos y los demás son una porquería. Son ideologías excluyentes. El Volk, la comunidad nacional, es una, es cerrada, es impermeable, ahí no entra nada y todo lo demás hay que centrifugarlo y hay que echarlo porque no sirve para nada. Son dictatoriales y son totalitarias, no admiten la crítica, la discrepancia, no admiten la opinión disidente, no admiten ni siquiera la propia duda interior, porque a la que dudas un poco, ellos mismos te echan a la calle. Bueno, evidentemente, como ustedes comprenderán, en La Sexta ya no me llaman, pero sí, quizás han perdido el teléfono, es posible, quizás sí. ¿Has cambiado de número? No. Una persona que trabaja en La Sexta, esto de trabajar es un eufemismo que utilizo porque soy buena persona, ¿verdad? Me dijo, es que tú defiendes a Vox. Y yo dije, no, yo no defiendo a Vox. Yo he defendido a Ciudadanos, he defendido al Partido Popular, defiendo a la gente que hace cosas que creo que está bien. Pero si lo defendiera, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque en esa cadena y en otras hay gente que defiende a Putin, hay gente que defiende a Bildu, hay gente que defiende el golpe de Estado separatista y dice que España envió no sé cuántos policías a masacrar a niños y ancianas. ¿Qué pasaría si yo defendiera un partido constitucional? Entonces aquí aquella persona se quedó un poco callada, hizo bien, porque estaba a punto de enviarlo a hacer puñetas, y le dije, mirad, tenéis un problema muy grave. El problema es que no admitís lo contrario, que es el caso de Pau. Sois totalitarios. El marxismo y el nacionalismo son ideologías totalitarias, que se complementan y se ayudan. Ustedes dirán, hombre, Sabino Arana y Marx no tienen nada que ver. Pues sí tienen. Sí tienen. Su concepción del mundo es monolítica. No admiten la discusión. Y sobre todo no tienen sentido del humor. Y esto es uno de los grandes pecados de Pau. Pau es un hombre que, a pesar de su aspecto serio y provecto, porque es persona seria, tiene un tremendo sentido del humor, muy catalán, que es esa ironía que parece que no, pero ya te ha pegado 4 puñaladas y tú todavía estás diciendo, pero ¿dónde está el señor Guix? Eso les jode mucho. ¿Ustedes han visto alguna vez a Marta Ferrusola con una mínima ironía? ¿Creen ustedes que el Milomas, el estafador, el mayor ladrón de Cataluña y de toda España, llamado Jordi Pujol, el que se pasea en olor de santidad por las calles, el que no está en la cárcel, al que se le hacen homenajes, seguramente muchos pagados con dinero público, creen ustedes que tiene sentido del humor? ¿Ustedes se imaginan a Puigdemont teniendo sentido del humor? ¿Se imaginan ustedes, no lo sé, a Quim Torra teniendo sentido del humor? Y ahora hagan este ejercicio, por favor. ¿Se imaginan ustedes a Adolf Hitler con sentido del humor? ¿A Benito Mussolini? ¿Al Mariscal Le Pen? Le Pen, mira, me ha salido lo de Marie Le Pen, Mariscal Pétain. No. Y por eso les molesta tanto la gente como Pau. No hay dictador que aguante una plaza con 5.000 personas partiéndose el culo. Vean la vida de Brian y sabrán a lo que me refiero. No soportan el sentido del humor, porque el sentido del humor implica ironía, distanciamiento e inteligencia, que es lo que tiene Pau. Y eso les pone muy nerviosos. Les ponen muy nerviosos ustedes, todos y cada uno de ustedes, de nosotros, y les pone nerviosos que nos riamos y digamos que el emperador va desnudo. Por esto, y por muchas otras razones que oculto, yo creo que el libro de Pau no tan solo es imprescindible, sino que además en estos momentos es muy importante dentro de la ofensiva por el relato cultural que debemos ganar, tanto a marxistas como a separatistas. Y para terminar, les hago un anuncio, no es tanto fruto de un dato, sino de una intuición. Yo creo que después de este libro es bastante posible que el proceso de beatificación de Pau Guix pueda ya encarrilarse de manera coherente. Muchas gracias. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva la región! Bueno, Pau,
esperemos que el proceso de beatificación no sea cruento. Sí. Por martirio, ¿no? Los estigmas creo que ya nos sangran a todos, ¿no? En fin, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, representantes públicos, con partido y sin partido. Amigos, compañeros, gente que, como han dicho todos los presentadores, nos conocemos desde hace bastante tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. No estamos aquí por ganas, sino estamos aquí por militancia. Estamos aquí porque alguien nos ha querido robar la democracia, el bienestar, el Estado de Derecho, nuestros derechos civiles y nuestras libertades fundamentales. Por eso estamos aquí y no por otra cosa. Sobre el libro, comentaros, lo veis aquí. Aquí podéis ver a 5 bestias con forma humana, con baches en el ADN, que son los 5 que estamos hoy en la mesa y que también podéis escoger cualquiera que os guste para identificar. ¿Quieres el de los cuernos? No, claro, eso es lo que no quería decir. Eso que no quería decir, porque no quería entrar en el tema de los cuernos. Entonces, y también está en la contraportada del libro haciendo también alusión a los prologuistas, ¿no? A quienes tengo también que agradecer su colaboración en el libro. La portada es de José María Nieto, dibujante de ABC, que también ha hecho un prólogo, una portada que pienso que se merece, una portada, nunca mejor dicho, ¿no? Es a la vez, simpático, pero a la vez es una imagen terrible, ¿no? Es decir, y hay una historia que además cuenta José María en el prólogo, porque no se ve que esto es pequeñito, pero hay unos huevos de golondrina en el suelo caídos, ¿no? Después de la poda para alzar la bandera separatista. Como comentaba Joan, los prologuistas, Pedro Insua, de Vigo, exiliado en Madrid, Alejo, como que todos lo conocéis, también, tenemos un catalán, un vasco, un gallego, porque claro, tenemos a Nicolás, que también está exiliado en Madrid, ¿no? Y quiso salir de Valladolid José María y sigue viviendo ahí. Entonces, la verdad es que les tengo que agradecer mucho su colaboración, porque además cuando planteamos el libro con Sergio hicimos una apuesta que fuera clara, ¿no? O sea, son de estos 4 prologuistas, son 2 perfiles muy claros, un perfil de derechas y un perfil de izquierdas. Pedro Insua y Nicolás Redondo, de izquierdas, y Nieto y Alejo, de derechas. Porque el nacionalismo lo tenemos que combatir, independientemente de la izquierda o de la derecha. Es decir, en Cataluña el nacionalismo es hegemónico políticamente hablando, que no culturalmente ni socialmente, porque yo creo que con las manifestaciones de octubre perdieron esa hegemonía que tenían moral, pero siguen manteniendo la política, porque el nacionalismo cubre un abanico político amplísimo que va de la extrema izquierda de la CUP a la extrema derecha de Junts. Por lo tanto, y tienen todo lo que hay por el medio. En el movimiento constitucionalista creo que está muy claro que solamente tenemos derecha y centro-derecha, y tenemos representantes de partidos de derecha y de centro-derecha, pero de izquierda, como siempre, no hay ni uno, porque el problema que tenemos en Cataluña es que la izquierda es nacionalista. Es nacionalista contra natura, porque la propia idea de la izquierda es la idea de la universalización, es la idea de lo global, no de lo local, es la idea de la libertad, no de la cosa reaccionaria ni del totalitarismo. En esta mesa hay 3 personas que somos ex-PSC, que fuimos PSC muchos años, y Miquel ha explicado una anécdota, pero en su libro sobre Historia de una traición, que es lo que es el PSC, la historia de una traición, tenéis ahí todos los datos sobre la izquierda que podáis recopilar sobre el PSC y sobre el daño que ha hecho. Si nosotros tuviéramos una representación parlamentaria completa que cubriera partidos de izquierda, partidos de derecha, y sumáramos 68 diputados, estoy convencido de que ninguno de los representantes de esos partidos diría que no a expulsar al nacionalismo de las instituciones. Porque si no, el nacionalismo va a acabar con todo. Es como el caballo de Atila. Ha acabado prácticamente con la economía. Ha ahuyentado todas las inversiones. La cultura lo ha explicado Joan muy claramente. O sea, la cultura la ha dejado completamente diezmada. O sea, solamente hay gente que está al servicio de transmitir una ideología, que ya no ni unas ideas, simplemente transmiten una ideología. El hecho cultural ha pasado al último plano, lo importante es vivir de ello, y el mensaje que te obligan a dar.
Entonces, realmente, sin una izquierda no nacionalista en Cataluña, la solución va a ser difícil, porque va a ser difícil. La izquierda no nacionalista que tiene que convivir con la derecha no nacionalista y ambas tienen que tener muy claro que la única manera de acabar con el nacionalismo es pactando entre todos para expulsarlos de las instituciones, quitarles el control del dinero, quitarles el control de las escuelas, quitarles el control de los medios de comunicación, quitarles en definitiva cualquier tipo de acto o posibilidad de ejecutar propaganda y de ejecutar una división profunda de la sociedad que cada vez se acrecienta más. Hablaba de Nemirovsky, no sé si hablaste tú, ¿verdad? Tenía un amigo que me dejó de hablar por el tema nacionalista, qué raro, ¿verdad? Joan Guasc, un muy buen autor teatral de Mallorca, que precisamente escribió una obra de teatro sobre Irene Nemirovsky. Y la obra acababa con una voz en alemán que decía Irene Nemirovsky a la ducha. La obra, un monólogo. Realmente es que, claro, el relato cultural es lo que tenemos que hacer todos, cada día, en el trabajo, en la cola del súper. Si alguien ve a una abuelita explicándole al nieto o a la nieta cualquier barbaridad histórica, decirle, oiga, mire señora, esto no le explique esto al niño, que no es cierto, ¿no? Pero, ¿usted por qué se mete aquí? ¿Por qué me llaman? Pues no, sí que me llaman, porque usted está destrozando nuestra sociedad. Es decir, en Cataluña hemos estado callados muchos años, creo que lo comentaba Ignacia en su intervención, ¿no? Realmente, no sé cómo explicarlo, este complejo enfrente al nacionalismo, que no era el nacionalismo, sino que en aquel momento se definía como lo catalán, pero no era lo catalán, era lo catalanista, y esto lo explican muy bien nuestros amigos de Dolça, los ha citado antes Joan, y el catalanismo siempre acaba siendo nacionalismo, y es que el nacionalismo, antes de llamarse nacionalismo catalán, se llamaba catalanismo hace 100 años. Entonces, tenemos que hacer una batalla cultural de no dejar pasar ni una al relato nacionalista, porque si no ganamos el relato en el resto de España, como explicaba Joan, están locos y deseosos de ir a cenar con un nacionalista o de hacer business con un nacionalista. No podemos dejar que ellos cuenten lo que es Cataluña ni lo que somos los catalanes, porque ellos van a contar lo que no somos, sino lo que quieren que seamos, y a lo cual todos los que estamos aquí nos negamos. Nos negamos a ser gente adoctrinada, nos negamos a ser gente adocenada y nos negamos a ser gente viviendo bajo el yugo de una ideología totalitaria y reaccionaria como es el nacionalismo. Estábamos hablando también de la burguesía, ¿no? Esto lo explico en el artículo que ha citado Joan del discreto encanto del nacionalismo, utilizando como referencia la película de Buñuel, El discreto encanto de la burguesía. Realmente, si la gente que ha tenido el dinero, los medios de producción y que ha tenido la capacidad de transformar la sociedad catalana, porque eran los que tenían el dinero, los que generaban el dinero y los que eran propietarios de las empresas, no lo han hecho y han estado jugando a ser los monaguillos de la misa amarilla, a cambio de cobrar, de tener contratos y de formar parte de esta cosa tan alegre que era el 3% o el 4% o el 5% o el 10%, y hasta no se sabe cuánto subía al tant per cent, ¿no? Claro, muchos de estos además han deslocalizado sus empresas también para evitar el infierno fiscal catalán. Están empadronados en Madrid o en otras comunidades autónomas en las cuales no pagan impuestos, sobre todo de sucesiones, porque yo creo que si alguno se muere aquí y ve lo que le cobran de sucesión, se sale de la tumba para reclamar al imposte, a la Generalitat. Pues claro, es que realmente, es decir, es que no solamente una diáspora de gente que haya tenido problemas laborales porque haya sufrido este apartheid del cual hablaré ahora, ¿no? Es que realmente la gente que debería decir a los políticos, oiga, es que nos llevan a todos a la ruina, si nos llevan a todos a la ruina, yo cerraré mis empresas, si yo cierro mis empresas, no habrá dinero para recursos sociales, no habrá dinero para estado de bienestar, no habrá dinero para sanidad, no habrá dinero para educación, las universidades serán aún peores de lo que son. Es decir, todo esto no puede, o sea, no lo podemos tolerar. Pero claro, si esta gente que tiene la capacidad de transformación ha decidido primero cobrar y pagar y luego abandonar y luego encima cotizar en otras partes, realmente, o sea, ¿qué margen de movimiento tenemos? Tenemos que convencer al conjunto de los españoles de que el problema nacionalista, que no problema catalán, porque los catalanes no tenemos ningún problema, los nacionalistas sí, muchos, graves, serios, que se solucionan con litio, la mayoría, pero tenemos que convencer a nuestros compatriotas españoles
de que este problema nacionalista es tan suyo como nuestro, de los que estamos aquí, que sin su ayuda no lo vamos a superar, porque es que no lo podemos superar solos, que somos muy pocos y no tenemos recursos, necesitamos su ayuda. Luego hablaba del tema de la falta de un movimiento de izquierda no nacionalista en Cataluña con representación que le quite a la izquierda nacionalista la representación que no debería tener. Pero es que este problema es insoluble porque es que a nivel nacional la izquierda está pactando con el nacionalismo, pero no solo con el nacionalismo extractor, con el nacionalismo que roba, con el nacionalismo comisionista, está pactando con el nacionalismo del tiro en la nuca, lo cual es una aberración democrática y es una aberración ética que yo creo que hacía mucho tiempo que en un país civilizado no se veía, de la Unión Europea en plena democracia en pleno siglo XXI. Hasta que no se solucione el problema con que en España exista una izquierda no nacionalista y una izquierda que entienda que la derecha, el Partido Popular, Vox o cualquier otro partido que tenga una ideología de derecha, centro-derecha, que es mucho mejor pactar con ellos que no pactar con un nacionalista que la única cosa que quiere es pactar contigo para llevarse el dinero para de paso destruir la nación española. Porque es que es la única pretensión que tienen, es extraer y destrozar. En cambio, tendría que haber grandes pactos de Estado por la educación, por la economía, por los presupuestos, que es lo que haría un país con una democracia avanzada. Porque hay diferencias, evidentemente, entre izquierda y derecha, pero que no son diferencias insalvables, porque la diferencia entre nosotros y los nacionalistas es una diferencia no ideológica, es una diferencia de o democracia o totalitarismo. Es una diferencia de libertad o falta de ella. Por lo tanto, deberíamos intentar ver la luz al final del túnel, pero esto pasa porque haya una reconstrucción de esa izquierda, que por cierto en Francia el Partido Socialista ha sacado un 2% en las elecciones. 1,8, bueno, quería redondear, pero bueno, es igual. Que deberían tomar nota porque es que al final... Sí, ¿verdad? Bueno, hay una cosa que comentaba Boadella. Me acuerdo cuando en el año 10 o el 12 hacíamos una obra ahí en los teatros del Canal con él. Me acuerdo que le explicaba a los intérpretes, ¿no? Un día los sienta en el ensayo y les dice: os voy a explicar lo que es Cataluña, y se lo contó y les dijo, bueno, es que el problema es que el 99% de la profesión, se refería del espectáculo, del teatro, está en Madrid, de la profesión catalana, está en Madrid el 99%, porque en Cataluña no hay libertad. Y esto está dicho hace 10 años y es más actual hoy que incluso que cuando lo dijo Albert. Esa falta de libertad cada día es más patente y más notoria, ¿no? Esto forma parte de este apartheid al cual nos han condenado los nacionalistas a vivir, a los que no pensamos como ellos. Es un apartheid social, lingüístico, cultural, político, económico. Los que no aceptamos estar en la tribu somos expulsados de ella. Y se nos hace un apartheid y no tenemos ni los derechos que tienen ellos, ni tenemos el acceso a los recursos que tienen ellos, se nos decreta la muerte civil y se nos expulsa. Y esto ha funcionado así en otros países y en otros momentos. Y por ello, en los artículos, cuando hemos hecho las correcciones del libro, me he dado cuenta de que el tema del apartheid lo he tratado mucho, porque es que realmente, lo hablaba antes Joan, lo de Tabarnia fue un grito contra ese apartheid. Fue la voluntad de acabar con 40 años de apartheid nacionalista. No solamente era la broma de ponerles enfrente un espejo cóncavo que les devolviera una imagen deformada y grotesca, también era una manera de decirles, no vamos a vivir más en vuestro apartheid. ¿Por qué tenemos que hablar la lengua que nos impongáis nosotros si tenemos dos lenguas? Hablaremos la lengua que nos dé la gana libremente, porque esto es la democracia. Y yo me puedo expresar como me dé la gana, y que pueda decir lo que me dé la gana sin que nadie me lo venga a decir. Que los niños puedan estudiar en el colegio en el idioma que escojan los padres. ¿Por qué tienen que imponer la inmersión lingüística? ¿Por qué los medios de comunicación públicos y los subvencionados, que son muchísimos, los digitales del odio, 365 o 370, es una barbaridad? Hay una lengua nacional, porque aquí todo es nacional, desde la barretina hasta el teatro, hasta cualquier cosa es nacional, cuando Cataluña es una región, no es una nación. En Madrid hay teatros nacionales, como el Teatro de la Comedia, como el Teatro de la Zarzuela, porque son teatros que luego giran por todo el territorio nacional, pero en Cataluña todo es nacional, forma parte del relato cultural que tenemos que rebatir. Es decir, en Cataluña ponerle algo nacional es aceptar su relato y es rendirse ante su imposición.
Y todo esto forma parte de este apartheid contra el cual reaccionó Tabarnia y por el cual apareció Tabarnia, porque había la voluntad de acabar con esto. Hemos tenido problemas, evidentemente, todos conocéis, con lo que es, podríamos decir, la defensa de las posiciones antinacionalistas. Los partidos que deberían haberlos defendido en el momento en el que tenían además una gran representación, decidieron vivir de esto y no luchar contra esto. Y esto es un problema gravísimo. El problema gravísimo es la tradición del PSC y otro problema gravísimo es Comuns. Es decir, tenemos a los enemigos en casa. Entonces es muy difícil poder acabar con un movimiento totalitario que nos dentro, incomprensiblemente, de una sociedad que forma parte de un Estado democrático dentro de la Unión Europea. Realmente, Sergio ahora va a publicar el libro sobre el rey, los catalanes tenemos rey. Yo quería decir muy claro, imagínense ustedes que el 3 de octubre jefe de Estado hubiera sido Rajoy, o Sánchez, o Zapatero. ¿Qué hubiera sucedido? Claro, tener una jefatura de Estado no partidista, sino una jefatura de Estado por familia, especificado por una familia real, especificado por la Constitución Española, en un sistema de monarquía parlamentaria, nos permite que haya una institución que no sea partidista, que haya una institución que no se ponga al servicio de una ideología, sino que esté al servicio de una nación. Y gracias a eso, el 3 de octubre no fue a más el golpe de Estado. Gracias a que el 3 de octubre alguien nos dio ánimos y nos dijo, no estáis solos, estamos aquí hablando libremente. Que si no, dudo de que estuviéramos aquí hablando libremente, porque muchos de nosotros estaríamos en otro sitio, pasando frío, en una caseta de madera y con un pijama a rayas. Y esto que lo tengamos claro, y cantando el Virolai como castigo matinal. Entonces, yo no quiero dejar de hablar de las brigadas de limpieza y de las asociaciones que llevan tantos años resistiendo al nacionalismo. No las quiero citar porque hay muchas y no me quiero dejar a ninguna. Todos sabéis quiénes son estas asociaciones. Solo podemos que agradecerles su trabajo, su dedicación que les ha costado dinero, tiempo, personal de sus familias, les ha costado sacrificios, que les ha costado también ser señalados, por ejemplo, a los que daban clases, ser señalados en sus colegios. Tenemos que agradecerles lo que han hecho por nosotros. Nosotros hemos tomado el testigo, podríamos decir, a nivel de ponerlo negro sobre blanco y explicar cosas que no nos gusta, o al menos a mí no me gusta haber tenido que explicar, porque si no las hubiera tenido que explicar quiere decir que no hubieran sucedido y estaríamos todos pues felices y contentos, y con Sergio estaríamos escribiendo sobre bravas y sobre croquetas y estas cosas que nos hace más ilusión, ¿no? Y realmente hablar sobre las brigadas de limpieza. Las brigadas de limpieza que creo que es algo que en el futuro se tendrá que estudiar. Gente que justo antes de la aparición de Tabarnia ya aparece ese espíritu de decir, vamos a quitar toda esa contaminación ideológica que está ocupando el espacio público de manera ilegal y de manera no democrática. Porque el espacio público es de todos y tú no lo puedes ocupar, porque si no, eso no es democracia, sino eso es Alemania de los años 30, o Italia de los años 30, o la Rusia de Putin. O sea, estamos hablando de otra cosa. El espacio público es de todos y no puede haber símbolos partidistas, y mucho menos en mástiles municipales o en fachadas de ayuntamientos. Esto es una vergüenza. Pues esta gente, siguiendo ese espíritu que además Tabarnia ayuda a consolidar, se crean brigadas de limpieza estables que noche sí noche también salen a retirar toda esa inmundicia ideológica que debería haber retirado el Estado mediante sus trabajadores y sus instituciones, o que el Estado debería haber requerido a las administraciones inferiores que retirasen esto, o haberlas multado, o haberlas denunciado. Y no lo hicieron, y gracias a esta gente que de manera desinteresada lo ha hecho, no estamos rodeados de símbolos como si estuviéramos yendo hacia el campo Zeppelin, ahí en Nuremberg. Un aplauso para las brigadas de limpieza. No tengo mucho más a comentarles, solamente decirles esto. El libro empieza con Tabarnia y acaba con la guerra de Ucrania. El nacionalismo vive de la seducción de la frontera, y el nacionalismo es la guerra, objetivamente es el mal, porque ha destrozado una región, en este caso concreto, pero en cualquier región donde suceda también la destroza,
ha destrozado Cataluña socialmente, económicamente, personalmente, porque ha fracturado a las familias, ha fracturado a la gente en sus trabajos, en sus ámbitos de trabajo, ha ahuyentado las inversiones, ha destrozado la sanidad. Es decir, el destrozo que hay es tan difícil de recomponer que aunque echáramos al nacionalismo a día de hoy, tardaríamos 2, 3 lustros sin nacionalismo en intentar reconstruir y volver a un nivel de prosperidad y a un nivel de bienestar social que el nacionalismo nos va a arrebatar y que cada día que pasa es mucho más difícil de salir de este pozo. Hay que agradecer a Sergio el esfuerzo que hace con su periódico y con todos estos libros que publica, que no se hacen por dinero, se hacen simplemente para que quede constancia de que los nacionalistas no eran los catalanes, sino que había otros catalanes que dijimos no al nacionalismo, que dijimos sí a la libertad, que dijimos sí a la democracia y que diremos siempre sí a cualquier cosa que venga de las personas para las personas y jamás en contra de las personas, piensen lo que piensen. Muchas gracias. Bueno, yo voy a cerrar el acto. Solamente hacerte una puntualización, Pau. Yo creo que cuando nos quedamos en esa barraca siniestra, pasando frío y hambre, y nos hicieron cantar cosas, Irulai es una canción, o no es una canción, es algo muy sentido, que mucha gente lo siente con mucho cariño. Incluso yo le he cantado estando sereno, por lo cual es... No, en serio, porque yo le he cantado con mucho, porque le he cantado con mucho amor. Que todo el mundo tiene un pasado, Sergio, todo el mundo tiene un pasado. Sergio, Pero nos torturarían cantando la estaca. Por eso mismo. Nos torturarían cantando la estaca o posiblemente aumentando los catalanes. La tortura sería que viniera ya cada día a cantárnosla, rizando la bandera estelada y cantando la estaca. Esto sí que sería la tortura máxima. Pero no se ha jubilado esa señora mayor. No, ahora és conseller a l'exili o no sé què. No, es conseller no adscrit. Això, conseller no adscrit. Conseller no adscrit. Pero bueno, en caso de la República habría que hacer una cosa. Bueno, yo quiero agradecer primero, bueno, como hay gente que está presente y gente que no, Vale está presente gracias a Joan López, Vox está presente gracias a Iván Nobel y los no adscritos, bueno, a ellos mismos. La verdad es que hemos invitado a todos los partidos. Hay uno que me voy a sorprender mucho que haya venido, y actualmente no ha venido. No hace falta que digamos mucho más, pero sí quiero agradecerlos que sí que han querido venir y acompañar y arropar a Pau en este momento. También, bueno, ya que lo has mencionado, lo vamos a mencionar, Antonio y yo estamos ultimando un libro que se llama Los catalanes sí tenemos rey, porque, bueno, y de hecho lo menciono básicamente porque los 5 que estamos a la mesa salimos en el libro, de los que están en primera fila me parece que la mitad también ha escrito en el libro, y ahora uno que está también por el fondo también, con lo cual al final va a ser el libro de... Nosotros nos lo comemos, pero bueno, es que hay que decirlo, porque al final si no reivindicamos estas cosas, y estas mentiras de que el catalán no tiene un rey se me matan las narices, y vamos a tocarnos un poco las narices, y vamos a decir que sí que lo hay, que estará en junio, pero tendría que haber estado para de San Jordi, pero bueno, no llegamos a todo, y Antonio y yo pronto podemos más noticias, y bueno, me vuelvo a disculpar por el tema de no tener el libro de Pau aquí. Insisto, si alguien quiere comprarlo ahora, se hace preventa y mañana pasado él y yo lo firmaremos, lo mandaremos por correo, si no en San Jordi. Por cierto, si están pendientes del catalán.es, porque informaremos el viernes seguramente de todas las firmas que tanto Joan como Pau, como yo, y bueno, si dijeron la prensa también, de toda la gente que nos enteremos de los nuestros y de los nuestros, porque quede claro que va a firmar ese San Jordi que nos enteremos, en catalán lo pondremos para que lo pongáis y podáis ir un poco a apoyar a todas estas iniciativas, a toda esta gente que da la cara y que escribe libros muy valientes en un sitio que es muy complicado. Como tú no lo has mencionado, pero sí te lo voy a mencionar yo, que su libro no lo veréis posiblemente en la proa, ni lo veréis seguramente en la casa del libro. Y estará como el ruedo ibérico, debajo del mostrador, por si alguien lo pide, bueno, venga, espere que lo busque aquí. Pero vamos, no lo veis en la... Bueno, eso que dices, que es así. Yo me acuerdo ¿sabes cuando Barraicó sacó el cómic sobre... Sí. Yo lo fui a comprar a una librería aquí del Gótico, la Plaza Catedral, y bueno, llego, lo pido, y la señora me mira con una cara, y mete la mano debajo del mostrador, y me lo saca así, y le digo, sí, ese será muy bien, y me lo vende. O
sea, pero realmente quiero decir que parece que estemos, o sea, en otra época. El rodo ibérico, ya te lo digo. Claro. Pues esto pasa. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al ponente, muchas gracias. Gracias Joan, gracias Miquel, os ha tragado tantas veces ya que ya, que ya casi da un poco de cosa, pero siempre estáis aquí. Gracias a todos vosotros, a Joan, Miquel, Manuel, Miguel, todos, Robles, María, todos. Es que cada vez decirme Ángeles, ¿se he dicho Ángeles? ¿Lo he dicho? No lo ha dicho. ¿Cómo que no? ¿No lo he dicho? No te puede tener mis pensamientos. Oh, no se lo diremos a nadie, lo que hay entre nosotros. Porque qué mal estamos todos. Qué mal estoy. Bueno, muchas gracias a todos y perdón, Ángeles. Si no te he dicho, mal dicho. Gana por mi parte. Más que nada, joder, economista de catalán. Lo cual, si un cliente no sabe son columnistas, es que tiene un problema. Una caña y lo solucionamos. Bueno, eso. Muchas gracias a todos vosotros, ya lo sabéis. Y si queréis, aquí podéis comprar una cosa para Prou. Pues venga, ¿quieres hacer preguntas o algo? No, es que ya... No tenemos tiempo, pues venga. Aparte, había también que tienen bajo el tiempo. Sí, venga. Nadie tiene dudas, Nadie tiene dudas. Nadie tiene dudas.